buenos días. Vamos a dar inicio al ser las 9:43 del 4 de julio del 2023. Verificamos el quórum. Entiendo o conté que somos 17 miembros, con lo cual tenemos quórum y podemos iniciar la sesión. Una vez verificado el quórum, le doy la palabra a Cristel Guard, viceministra de Juventud, para dar lectura a la orden del día y para su respectiva aprobación. Les doy la palabra a la viceministra. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Agradecerles a cada uno de ustedes, señores ministros, ministros, viceministros y viceministras, la participación el día de hoy en el Consejo Nacional de Juventudes. Para nosotros este espacio de alto nivel es fundamental para las juventudes y agradecemos nuevamente su compromiso y de igual manera a los representantes de juventud por estar el día de hoy acá. Doy lectura a la agenda de hoy para su aprobación. El primer punto es la apertura, a cargo del señor vicepresidente de la República. Segundo punto, los procedimientos administrativos. Daremos lectura y aprobación del orden del día, aprobación del acta número 10 de la sesión del Consejo Nacional de Juventudes realizado el 15 de diciembre del 2022, informe sobre el nuevo decreto ejecutivo, la presentación de una propuesta de lineamiento para el Consejo Nacional de Juventudes. En el tercer punto tendremos la participación de la señora directora ejecutiva, doña Natalia Camacho, para exponernos sobre el monitoreo de la política pública de la persona joven como parte de las acciones del Consejo de la Persona Joven. En el cuarto punto tendremos los temas de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, que serán los responsables de hacer la intervención. Tendremos la participación de los directivos que están ante la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven y se tenía el espacio para los directivos de la Asamblea, tanto presidente como secretaria, pero el día de hoy no se presentaron. Tendremos la participación para asuntos varios y cierres. Los que estén de acuerdo con esta agenda, por favor, manifestarlo. Muchas gracias. Entonces procedemos a levantar las manos si estamos de acuerdo con la agenda. ¿Abstenciones? ¿En contra? Muy bien, entonces queda, bueno, otra vez para que queden firmes, hay que levantar otra vez la mano. Muchas gracias. Aprobado entonces el orden del día. Procedemos ahora a aprobar el acta de la sesión número 10, realizada el 15 de diciembre del 2022. Para eso le vuelvo a ceder la palabra a la señora viceministra. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. El acta se les envió con la convocatoria. Si existe alguna objeción o alguna consulta en relación al acta, podría manifestarlo en este momento, o si no, le pasaría la palabra al señor vicepresidente para su debida aprobación. No habiendo comentarios, entonces, por favor, sírvanse a levantar la mano si están de acuerdo con el acta número 10. ¿Abstenciones? Me imagino que es por no haber estado presente la vez pasada. 4 abstenciones. ¿Y en contra? Nadie. Muy bien. Entonces, síganse a levantar la mano otra vez para darle firmeza al acuerdo. Muchas gracias. Quede firme, aprobado el acta número 10, 2022. Ahora viene lo del decreto, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, el punto cuarto es referente al decreto 44001, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Cultura y Juventud y Ministerio de Educación Pública. Se realizaron algunas modificaciones al decreto que da origen a este órgano colegiado, procurando la mejora de los sectores acá involucrados y las representaciones de las juventudes. Hay 3 reformas y una derogatoria. Se reforman los artículos 5, 6 y 7 y se deroga el artículo 8. Me parece que hay una presentación. Sí. Yo la leo. Sí. Muy bien, el artículo 5 quedaría de la siguiente forma.
Se crea el Consejo Nacional de Juventudes, coordinado y presidido por el o la Presidente de la República, quien este designe, y estará integrado por la primera vicepresidencia de la República, la segunda vicepresidencia de la República, el o la el ministro de cada ministerio de gobierno, el o la viceministro de Juventud, la dirección ejecutiva del Consejo de las Personas Jóvenes, los 3 miembros de la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven que representan a la Asamblea de la Persona Joven, y G, la presidencia y secretaría del directorio de la Asamblea Nacional de la Persona Joven. En el caso de los incisos A, B y C, la representación corresponderá a la persona que ostente la misma jerarquía. No obstante, los jerarcas podrán designar su representación, el cual deberá tener rango jerárquico y con toma de decisiones. Así quedaría el artículo 5. El artículo 6 quedaría de la siguiente forma: el Consejo Nacional de Juventudes, o sea, esto que estamos aquí, se reunirá de manera ordinaria 3 veces, una cada cuatrimestre al año. Él o la Presidenta de la República o el designado podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando sea requerido. Los representantes del sector de juventud deberán reunirse con las organizaciones para proponer temas que sean considerados en la agenda. Se someterá a la agenda de propuesta a la persona viceministro o viceministra de Juventud. El artículo 7 reformado se quedaría de la siguiente forma: el Consejo Nacional de Juventudes podrá invitar a representantes de los sectores del Sistema Nacional de Juventudes o a cualquier institución pública o privada a consultas, con el fin de considerar temas específicos, quienes podrán participar con voz pero sin voto. Y se deroga el artículo 8, que no sé qué es lo que decía. ¿Qué decía el 8? Ok. Derogues el artículo 8 del decreto ejecutivo número 40.515 MPMCJ-MEP, declaratoria de interés público y nacional de las actividades relacionadas con la celebración del Día de las Juventudes y creación del Consejo Nacional de Juventudes, publicado en Alcance Digital número 199, Diario Oficial La Gaceta número 154 del 16 de agosto del 2017, y córrase la numeración pasando al actual artículo 9, a ser el artículo 8 y así sucesivamente. Me imagino que está aquí. No, es solo informativo. Ah, esto es solo informativo, no hay que votar. No, ya está hecho. Muy bien. Ok, entonces pasamos al punto 5 de la agenda: presentación de propuesta de alineamiento para el Consejo Nacional de Juventudes, para lo cual le cedo la palabra a la viceministra Ward Hudson. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Como todos los procesos, necesitamos tener lineamientos y objetivos claros de por qué estamos realizando este espacio. Por eso se les genera una propuesta donde estaríamos exponiendo cuáles serían los objetivos estratégicos que estarían enfocados para este Consejo Nacional de Juventudes. Si me ayudan con la presentación para que puedan ir viéndolo en conjunto, que les voy exponiendo punto por punto. Sí. No. Los binóculos. Sí, los ando puestos. Entonces, en el primer punto tendremos los objetivos estratégicos. En el segundo punto, la coordinación e integración del Consejo Nacional de Juventudes, la regulación operativa, las personas jóvenes representantes que podrán tener participación y tendrán que tener participación en este espacio, las funciones de los enlaces técnicos y la Secretaría Técnica. Como primer punto, estos son los 3 objetivos estratégicos que estaríamos generando como propuesta. El primero es 1, darle seguimiento al cumplimiento del plan de acción como jerarcas ministeriales por parte de los ministerios e instituciones sobre la aplicación de la política pública de juventud, de conformidad con el monitoreo realizado por el Consejo de la Persona Joven, según el artículo 12 de la Ley General de la Persona Joven. El segundo objetivo sería
conocer y analizar las iniciativas y resultados vinculados a la política pública de la persona joven que se ejecutan desde las instituciones que no participan en el plan de acción. Este objetivo lo enmarcamos acá porque muchas acciones que ya están establecidas desde el 2019 para monitorear no necesariamente pueden ser acciones que desde sus instituciones están realizando. Entonces es muy importante poder evidenciar en la actualidad cuáles son las acciones que cada institución está formulando y dirigido a la población joven. En el objetivo 3 sería garantizar un espacio de participación para que las personas jóvenes puedan articular iniciativas organizadas con acciones contenidas en el plan de acción de la política pública. Este espacio es dirigido a la población joven, pero necesitamos tener un lineamiento claro de cómo van a ser las intervenciones de la población joven en la estructura. De ahí es que generamos esta propuesta para que las personas jóvenes puedan participar con voz a la hora de presentar alguna iniciativa o articulación que se tenga que realizar a nivel institucional. Okay. En el segundo punto de coordinación e integración, como se establece en el artículo 5, se crea el Consejo Nacional de Juventudes coordinado y presidido por el presidente o presidenta de la República, o quien designe, y estará integrado por el primer vicepresidente de la República, la segunda vicepresidencia de la República, el o la ministra de cada ministerio de gobierno, el o la viceministra de Juventud, la dirección ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, los 3 miembros de Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, la persona que preside y el o la secretaria del directorio de la Asamblea de la Persona Joven. Es importante aclarar que las personas que conforman este órgano pueden estar en un rango de ministro, ministra o en su defecto viceministro, viceministra, pero tienen que estar en un rango de toma de decisión. ¿Okay? En el punto 3 sería la regulación operativa. Esto es cada cuánto tendríamos que estar sesionando. Según la nueva modificación del decreto, estaríamos sesionando 3 veces al año, es decir, cada cuatrimestre aproximadamente. Con esto nos permite desde este órgano definir posibles fechas o por lo menos meses donde podríamos estar calendarizando este espacio para que podamos coordinarnos con el tiempo necesario para realizar las convocatorias y generar la participación y representación de las personas jóvenes de los diferentes sectores. Okay. En cuanto a la convocatoria, en el primer punto sería listar las instancias y actores y enlaces institucionales de la política pública al ser convocados con sus respectivos datos para realizar la convocatoria oficial. Es importante, y hago hincapié en este tema, porque en el ejercicio hemos visto que existe cierta confusión de quiénes son los que tienen que participar en este espacio. Entonces recalcamos que las personas que deben participar en este espacio son los ministros, ministras o en su defecto viceministros o viceministras, ¿verdad? Que tienen que tener toma de decisión porque es un consejo de gobierno, pero enfocado a juventudes. En el punto 2 sería extender la invitación vía correo con copia a quien preside el Consejo Nacional de Juventudes, señalado en el requerimiento de la participación de los ministros o en su defecto viceministros, con el acompañamiento del enlace institucional de la política pública, registrado en la base de datos del Consejo de la Persona Joven. A inicio de este año, el Consejo Nacional de la Persona Joven envió a cada una de las instituciones una solicitud de información para que nos indiquen quién es el enlace institucional. Esa persona es la que estaría apoyando a los ministros o en su defecto viceministros o viceministras para darle seguimiento al cumplimiento de las acciones según cada institución. Es importante que podamos manejar la misma persona de enlace para no generar duplicidad en las acciones y tener claridad de cuál es la línea que se está manejando desde sus instituciones. En el punto 3, previo a cada sesión, con un mes natural de anticipación se define la agenda de la sesión, indicando a las instituciones responsables de exponer algún tema que envíen las presentaciones con la información
y con al menos 7 días hábiles antes de la sesión para que se realice la revisión correspondiente con el señor vicepresidente en este caso y con mi persona. Tendremos 7 días hábiles antes de la sesión convocada para indicar el lugar, hora y fecha de la misma, adjuntando la agenda y el acta pendiente a aprobar. En el punto 5, como medio informal de comunicación, se podrían crear 2 chats de WhatsApp con formantes del Consejo Nacional de la Persona Joven y con los enlaces institucionales para realizar recordatorios y envíos de comunicación rápido. Eso es si ustedes están en la anuencia de generar ese espacio para comunicarnos de manera informal. En cuanto al punto 4, la representación de las personas jóvenes. Según el artículo 7, el Consejo Nacional de Juventudes podrá invitar representantes de los sectores del Sistema Nacional de Juventudes o cualquier institución pública o privada a consultas, con el fin de considerar temas específicos y quienes podrán participar con voz, pero sin voto. Este espacio es para las personas, en este caso los representantes de juventud de los diferentes sectores que están en la Asamblea Nacional de la Persona Joven, para que se presenten con voz exponiendo iniciativas que necesitan articular con las instituciones. En el punto 4, punto 2, ahí exponemos cuáles son los sectores que están representados en la Asamblea. Educación secundaria, universidades públicas y privadas, educación parauniversitaria, personas jóvenes de cada partido político que están representados en la Asamblea Legislativa, jóvenes afrodescendientes, jóvenes indígenas, organizaciones no gubernamentales para personas jóvenes, asociaciones de desarrollo, organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones sindicales, sectores cooperativos, asociaciones solidaristas, organizaciones de derechos humanos, representantes de los comités cantonales, podrá presentarse una persona, organizaciones religiosas, organizaciones deportivas, organizaciones LGTBI, organizaciones cuyo fin asociativo sea la defensa de los derechos de las mujeres, organizaciones cuyo fin asociativo sea la representación de jóvenes de zonas rurales, organizaciones ecologistas, organizaciones de personas migrantes y refugiadas, y además podrán presentarse el presidente del Patronato Nacional de la Infancia y el presidente del Consejo de la Persona Adulta Mayor. Señor vicepresidente. Sí. Perdón, que consulte, tal vez lo dijiste antes, pero Te doy ya el micrófono. nada más les para saber si eso estaba, es parte de la propuesta nueva o ya eso estaba definido. Ok. Bueno. Estos representantes que mencioné ya están en la ley. Son los sectores que ya están en la ley, pero en este momento, con la modificación del decreto, lo que estaríamos dándole es un espacio con voz, donde ellos puedan participar y exponer las necesidades que tengan para articular con las instituciones. Todavía no está definido tampoco la metodología de cómo se va a escoger, quiénes participan, cuál va a ser la manera de nombrarlos, si puede ser al libro primero que llega o eso. Ellos podrán participar y enviar con al menos un mes natural las solicitudes puntuales al Consejo Nacional de Juventudes. La consulta es muy, digamos, más práctica. Si tenemos organizaciones de derechos de mujeres, Ajá. por ejemplo. Ajá. Entonces, la diversidad es enorme, ¿verdad? Claro. ¿Quién define cuál de todas esas las va a representar, por ejemplo? Y lo mismo pregunto yo en el caso, bueno, las fracciones de la Asamblea está bien, pero por ejemplo, ¿quién representa la colectividad de las organizaciones deportivas o la colectividad de las organizaciones religiosas? O sea, ¿quién es el que llega? Me explico, ¿cuál sería el mecanismo en lo que vamos a hacer efectivo? ¿Cuál o quién va a representar? Porque la diversidad es enorme. Es enorme, Entonces, sí, claro. imagínate, no quiero entrar digamos en el tema religioso, pero por ejemplo el tema de mujer, que podría hablar, que hay muchas posiciones, y entre ellas algunas encontradas. Tenemos grupos de gente joven pro vida, que son pro choice, o sea, dependiendo. Entonces, Exacto. ¿cómo decidimos cuál va a tener voz, o todos van a tener voz, o, ¿verdad? No, eso, por eso solicitamos la información con un mes
de anticipación, porque tenemos que hacer el análisis de si la solicitud es competente para este espacio de alto nivel. Tenemos que hacer todo el estudio, y eso sería en competencia también con la institución que esté vinculada con el tema, para analizar si realmente necesitamos presentar esta información a un espacio de tan alto nivel. Antes de hacer eso, tenemos que identificar cuáles son las agrupaciones que estarían presentando esas solicitudes, ¿verdad? Porque son las que están representadas ante el Consejo de la Persona Joven, ya están seleccionadas en la Asamblea. Ajá, exactamente. Ajá. Ya están seleccionadas. Parece que lo que la ministra quiere saber es cuál es el criterio. Es que nosotros… Para elegir a A o a B. Ok. Se hace un proceso previo. Las personas que están representadas ante la Asamblea Nacional de la Persona Joven tienen que hacer un proceso por medio de la institución. Estas representaciones que acabo de mencionar ya tienen participación en ese órgano. Son esas personas que van a presentar la información que necesita exponerse en el Consejo Nacional de Juventudes, ¿verdad? Ellos ya tienen una representación en ese espacio. Nosotros no tenemos que definir si es A o B, porque ellos ya cuentan con esa representación. Son los miembros de la Asamblea. Exactamente. Ok. Seguiríamos con el punto 4.3, que sería el artículo 6, donde estarían los representantes del sector de juventudes, que deberán reunirse con las organizaciones para proponer temas que sean considerados en la agenda, y se someterá a la agenda propuesta del Viceministerio de Juventud. En punto 5 sería funciones de los enlaces técnicos. Apoyar a la persona jerarca en el seguimiento y cumplimiento en tiempo y forma de los acuerdos que se tomen en este órgano colegiado. Servir de enlace con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juventudes para darle seguimiento y cumplimiento a los acuerdos del órgano colegiado. Realizar oportunamente las consultas necesarias para la aclaración sobre el cumplimiento de los encargados del órgano colegiado. Asegurar que los insumos enviados a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juventudes cumpla con los requerimientos solicitados y sean enviados en tiempo y forma. Estar en estrecha comunicación tanto con el jerarca como con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juventudes. Estas serían las funciones de los enlaces técnicos de cada institución, ¿verdad?, que serían competentes en este espacio. Por parte de la Secretaría Técnica, la Secretaría Técnica estará designada al despacho del Viceministerio de Juventud. Se recomienda que la Secretaría Técnica, previo a las sesiones, comparta a quien, la guía de la sesión, las presentaciones que se van a presentar previamente revisadas y aprobadas, y así como el guión de direccionamiento de la sesión, la lista de asistencia a la sesión, con firmas, horas de llegada y salida, la conformación del quórum, y así con la anotación de los acuerdos durante la sesión, que será designada por la Secretaría Técnica. El seguimiento de los acuerdos de las sesiones se llevará a cabo desde la Secretaría Técnica por medio de los oficios dirigidos a los jerarcas con copia a los enlaces técnicos, con los acuerdos que les compete, a fin de que tengan claridad de sus responsabilidades. En coordinación con el Ministerio de Presidencia se procederá a la firma y archivo del acta del libro de actas en el Ministerio de Presidencia. Esas serían las funciones de la Secretaría Técnica, en este caso de nosotros. En el punto 7 sería acta y grabación. En atención a la reforma legal del artículo 50, 56 y 207 de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6227, se destaca principalmente a partir del 11 de noviembre del 2022, las sesiones de los órganos colegiados deberán grabarse con audio y video y ser respaldadas en un medio digital que garantice su integridad, siendo obligación de todos los miembros del colegiado verificar que se realice la grabación. No hacerlo constituirá una falta grave. Además, la norma establece su transcripción literal. La coordinación para la grabación del audio y el video se llevará a cabo entre el Ministerio de Presidencia y el Ministerio de Cultura y Juventud. El envío del acta se realizará mínimo un mes natural después de la sesión y posterior será adjuntada la versión final
en la convocatoria de la próxima sesión. El acta y video de las sesiones estarán disponibles para acceso público en la página oficial del Ministerio de Cultura y Juventud. Y esos serían los 7 puntos para la propuesta de lineamientos. No sé si tienen alguna otra consulta. ¿Alguna observación o comentario? Muy bien, entonces procedemos a votar estos lineamientos, ¿serían? Sí, señor. Procedemos a votar levantando la mano los que estén de acuerdo. Abstención. Votos en contra. Muy bien, entonces sírvanse la mano para dejarlo en firme. Acordado entonces en firme estos lineamientos. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Muy bien, pasamos al 6º punto de la agenda, monitoreo de la política pública de la persona joven por parte de la directora ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, señora Natalia Camacho. Le cedo la palabra a la señora Camacho. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. El monitoreo de la política pública es una de las labores más importantes, ¿verdad?, que tiene el Consejo de la Persona Joven, porque nos permite identificar cuál es el nivel de cumplimiento que tienen las 53 entidades públicas que tienen compromisos en el plan de acción de la política pública. Tal vez como para dar un poquito de contexto, es importante tener en cuenta que estamos hablando de una política pública que tiene un nivel de una vigencia del año 2020 al 2024. Nos corresponde para el otro año ya comenzar la implementación de un proceso distinto, ¿verdad? Desde este año y para el otro. Y las acciones que están establecidas en el plan de acción fueron los compromisos que identificaron las instituciones en el momento que se construye el plan de acción, ¿verdad?, que son 442 indicadores sobre los cuales nosotros hacemos ese monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la política pública. La política pública se construyó en un proceso de consulta con 2.240 personas jóvenes de diferentes sectores, ¿verdad?, juventudes indígenas, juventudes rurales, juventudes con discapacidad, juventudes migrantes y refugiadas, privadas de libertad, pertenecientes al sector cultura, entre otras. Y que fue aprobada por decreto ejecutivo 42.364 del MCJ, y que eso pues es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad?, como contexto para entender cuál es la labor que nosotros realizamos en el seguimiento de esas acciones que ya fueron comprometidas en algún momento. También importante indicarles que nosotros como institución trabajamos con los enlaces de esas 53 instituciones, ¿verdad?, y que hemos tenido también espacios de seguimiento y de capacitación, sobre todo para el uso de la herramienta que actualmente es la que estamos utilizando para realizar el monitoreo. Entonces, lo que les voy a mencionar esta mañana, ¿verdad?, y aquí es muy importante tenerlo en consideración, es que es un monitoreo del año 2022, ¿verdad? Nosotros estamos utilizando el sistema Delfos y como bien les decía, ¿verdad?, estamos hablando de 35 instituciones, 17 adscritas al Ministerio de Cultura y Juventud, que serían órganos desconcentrados más bien, y obviamente nos incluye también a nosotros como sector dentro de Cultura y Juventud, que está enfocado a la Rectoría Técnica en materia de juventud. Tal vez algo importante de mencionar, ¿verdad?, y que creo que ese debería ser el punto de partida para esta reflexión, es que el propósito de realizar este monitoreo y de venir a presentarlo el día de hoy
no tiene que ver con solamente obtener una buena calificación, digamos, por parte de las instituciones, sino que este espacio es realmente enriquecedor para la construcción de una ruta de trabajo que beneficie los derechos de las personas jóvenes, ¿verdad? Es decir, no solamente es como de decir se cumplió o no se cumplió, sino también tener esa posibilidad de revisar esas acciones que están comprometidas según las áreas estratégicas, ¿verdad?, que contempla la misma política pública, para ojalá en ese proceso de revisión ver en qué nos estamos quedando un poco rezagados como instituciones y también ir pensando en nuevas propuestas e incluso en propuestas y acciones que ya las instituciones están trabajando y que tal vez ni siquiera están dentro del plan de acción. Entonces, en la página del Consejo de la Persona Joven ustedes pueden conseguir y pueden buscar tanto el monitoreo del año pasado como la política pública y el plan de acción, por si quisieran hacer una revisión más minuciosa, ¿verdad?, de cuáles son los compromisos que cada una de las instituciones dejó ahí establecidas. Entonces, mencionarles, bueno, que como metodología de trabajo, y aquí no me voy a detener mucho, ¿verdad?, porque son aspectos más técnicos. Bueno, nosotros tuvimos espacio a finales del año pasado para hacer capacitación con los enlaces institucionales para el uso de la herramienta Delfos, ¿verdad? Eso es muy importante. Nosotros hicimos revisión de los indicadores con las instituciones para ubicarlos justamente en la plataforma y a partir de ese vaciado, digamos, de información en el sistema es que las personas enlaces realizan el reporte, ¿verdad?, de la información, para lo cual ya cada institución o cada persona enlace cuenta con el manual de usuario, con la capacitación y también hemos puesto a disposición desde la unidad de política pública, pues si alguna persona cambia, porque sí nos ha pasado también en el proceso que los enlaces han cambiado o que pasa alguna situación de este tipo, entonces nosotros con la anuencia, pues lógicamente de reforzar y dar los apoyos técnicos necesarios, ¿verdad? También se han tenido reuniones de acompañamiento y asesoría con los enlaces, ¿verdad? Y pues lógicamente la recepción de la información, el análisis y la elaboración del monitoreo para su presentación ante ustedes, pero también ante los enlaces y ante las personas jóvenes que participan dentro del Sistema Nacional de Juventudes. Entonces, como podrán observar, ¿verdad?, en las filminas que vienen, nosotros hacemos un análisis por nivel de cumplimiento, ¿verdad?, de cada uno de los indicadores con metas en el periodo analizado. Esto es muy importante porque hay instituciones que para el 2022 tenían indicadores cero, entonces esos obviamente no son tomados en consideración porque empiezan la implementación tal vez en el 2023 con acciones concretas. Pero sí, cuando hablamos entonces de instituciones que tienen un cumplimiento nulo, son estas instituciones que a pesar de que tenían metas dentro del plan de acción, no mostraron reportes ni avances, ¿verdad? No incluye a las que no les correspondía para el año 2022. Eso tal vez como modo para aclararlo, ¿verdad? Entonces, cumplimiento nulo, ¿verdad? Porque no presentaron avances. Cumplimiento bajo son las instituciones con metas que sí reportaron, pero que su avance está lejos de lo esperado, ¿verdad?, que sería entre el 1% y 49% de cumplimiento según los indicadores, ¿verdad?, que están definidos, que son estos 442 que les mencionaba. Cumplimiento medio, ¿verdad?, instituciones con metas que en algunas acciones tienen avances importantes, pero que en otras no. Incluso en algunos tienen poco, algunos tienen nulo, ¿verdad? Y por supuesto cumplimiento alto, aquellas instituciones con metas en el periodo que han mostrado avances importantes en el proceso, que han sido avances mayores al 75%. Muy bien, tal vez para tenerlo
identificado, ¿verdad? La política pública de la persona joven identifica, digamos, algunos nudos críticos relacionados con el tema de participación, ¿verdad? De protagonismo organizativo y participación de las personas jóvenes, la autonomía económica, la participación activa de las personas jóvenes en la esfera social y ambiental y claramente, ¿verdad?, uno de los temas fundamentales que contempla la política pública y que también se construye a partir de ese proceso de consulta es el tema de autodeterminación identitaria y cultural de las personas jóvenes. Esto lo menciono a modo de repaso, ¿verdad?, para que ustedes puedan tener noción, ¿verdad?, si no tienen tal vez el insumo a mano, de cuáles fueron las acciones que se propusieron, ¿verdad?, en torno a estos 4 ejes temáticos. Bueno, ese es súper pequeñito, pero sí decirles, ¿verdad?, tal vez como algo importante en cuanto a la cantidad de acciones por eje estratégico del plan de acción en este periodo 2020-2024, la mayoría de los indicadores se concentran en acciones enfocadas a la autodeterminación identitaria y cultural de las personas jóvenes, ¿verdad? Pasando después al tema de participación activa en la esfera social y ambiental y en un tercer nivel la autonomía económica de las personas jóvenes y como un cuarto nivel el tema de protagonismo organizativo y político. Este es el comportamiento que ustedes pueden ver en esa definición de indicadores dentro del plan de acción, ¿verdad? Y bueno, y tal como les comentaba, cuál es, digamos, el criterio para definir el nivel de cumplimiento, ahí lo pueden ustedes observar, y bueno, y decir que tenemos en este momento 14 instituciones con cumplimiento nulo para el reporte del 2022, tenemos 6 instituciones con cumplimiento bajo, 8 instituciones con cumplimiento medio y 24 instituciones con cumplimiento alto, que creo que es positivo porque además se muestra una evolución en este punto de cumplimiento alto de 3 instituciones más en comparación con el informe de monitoreo anterior del 2021. Eso jamás lo vamos a ver nunca en la vida, pero yo, y es una lástima porque ahí están los que tienen cumplimiento alto, pero muy bien, exacto. Así que sí, se ven menos los que tienen cumplimiento alto. Pero tal vez mencionarles, la idea, como les digo, no es hacer una… las voy a leer. Ah, muy bien, perfecto. Está bien, leo las de cumplimiento nulo. Pero bueno, estas son las 24 instituciones con cumplimiento alto. Si no los menciono más es porque están en esta lista. Es que no sé. Se las puedo mencionar. Bueno, está el Archivo Nacional, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, el Consejo de la Persona Joven, la Dirección de Gestión Sociocultural, la Dirección de Justicia Restaurativa, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el Instituto Costarricense de Electricidad, el IMAS, el INA, el INS. El IMAS, el INA también tiene cumplimiento alto. Sí, es que es los cumplimiento alto. Muy bien. El INS, el INBU, el IAFA, la Junta de Protección Social, el MAC, el MINAE, el MISID, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, el Patronato Nacional de la Infancia, el Sistema Nacional de Bibliotecas y el Viceministerio de Juventud. Y es cierto, no es porque la tenga a la viceministra aquí, a la par. Muy bien. Las instituciones con incumplimiento medio, bueno, esas sí se ven un poquito mejor, ¿verdad? Que son las instituciones que sí, que efectivamente nos han reportado, pero que el incumplimiento es insuficiente
en comparación con los compromisos que se habían asumido, ¿verdad? Obviamente creo que también esto pasa, y aquí es importante mencionarlo, por la transición, ¿verdad?, que hubo el año pasado, y que posiblemente esto implicara la revisión de algunas de las prioridades que las instituciones tienen, pero creo que también lo importante sería poder revisar si estamos en este cumplimiento medio o bajo, cuáles son las acciones que no se van a poder cumplir y ver qué posibilidad tenemos también de que si no estamos cumpliendo en estas otras acciones, cuáles serían las otras que estaríamos proponiendo para no perder el nivel de impacto e incidencia en la promoción y defensa de los derechos de las personas jóvenes. Después pasamos a las que tienen… bueno, luego las de medio, muy bien. Estaría la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, la Fundación Parque de la Libertad, el Ministerio de la Presidencia, desde la parte de la Dirección General de Servicio Civil, el Ministerio de Seguridad Pública, el Museo Histórico Juan Santamaría, el Museo Nacional y el Instituto Costarricense de Turismo. Muy bien, y pasamos a las instituciones con cumplimiento nulo o bajo. Aquí es muy importante, tal vez como recomendación, ¿verdad?, poder hacer la identificación de la persona enlace. Si ustedes todavía no tienen claro quién es esa persona enlace, nosotros con mucho gusto podemos brindarles la información, ¿verdad? Pero sí sería importante identificar por qué no se han realizado los reportes, porque pueden haber muchas explicaciones. Una de ellas, el uso del sistema, ¿verdad?, que no se tenga el perfil o que no se haya utilizado, que haya alguna barrera ahí con el tema tecnológico, o que la persona que está nombrada como enlace simple y sencillamente no se identifica en ese rol, ¿verdad?, que también nos ha pasado. Personas que se ponen tal vez en un oficio como persona enlace y la persona ni siquiera sabe qué es lo que le toca hacer. Entonces yo creo que esas son digamos, el punto más importante es poder hacer revisión de por qué estamos en un nivel de cumplimiento nulo o bajo. Aquí están el Centro Nacional de la Música, la Comisión Nacional de Emergencias, la Dirección de Bandas, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, el Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Sistema Nacional de Educación Musical, el Sistema Nacional de Radio y Televisión, el Teatro Nacional, el Centro de Producción Artística y Cultural, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Salud, el Museo de Arte Costarricense y el Teatro Popular Melico Salazar. Muchas de estas instituciones son de nuestra casa, del Ministerio de Cultura y Juventud, entonces creo que hay una labor importante que tenemos que hacer y que ya estamos haciendo a raíz de un indicador que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo que nos involucra a nosotras, ¿verdad?, como parte del sector juventud, y que creo que es importante también tenerlo en consideración. Muy bien, entonces una vez mencionadas las instituciones, ¿verdad?, y dicho esto, importante también decirles que tenemos en este momento, en cuanto a la cantidad de indicadores por cumplimiento, ¿verdad?, del año 2022, de 441 acciones, 239 cumplidas para el año 2022, 18 incompletas o bajas, 19 también bajas y 165 con cumplimiento nulo. Esas 165 serían las que valdría la pena, ¿verdad?, revisar para saber qué fue lo que pasó en el proceso. Y en términos de porcentaje de cumplimiento, podemos decir que estamos en un 54.20% de cumplimiento para el 2022 de todos esos compromisos que las instituciones presentaron en el plan de acción. Entonces, ¿cuál es la ruta que hemos seguido? Bueno, tal vez esto como en términos muy rápidos para que ustedes conozcan los tiempos, ¿verdad? Nosotros solicitamos la información a las instituciones en el mes de febrero. Realizamos una labor de asesoría y acompañamiento durante febrero y marzo.
se envió el reporte de información por parte de los enlaces durante el mes de marzo, ¿verdad? Nosotros dimos ese plazo para que se completara la información dentro del sistema. En el mes de abril se hace el proceso de análisis y sistematización de la información. En mayo la elaboración del informe y tenemos la intención de en el mes de agosto, que además celebramos o conmemoramos el Día de las Juventudes, hacer una presentación y publicación del informe. Esto significa que nosotros vamos a tener abierto durante el mes de julio, nosotros, el Consejo de la Persona Joven, el sistema de ELFOS para que puedan hacer alguna actualización de esta información y entonces ya mejoremos en el nivel de cumplimiento, ¿verdad? Tomando en cuenta que esto es una información que va a ser de conocimiento, ¿verdad?, del sector, en este caso de nuestra población meta, que son las personas jóvenes y principalmente las personas jóvenes del Sistema Nacional de Juventudes. Sí, claro, claro. Quería aportar a lo que señala doña Natalia. Para nosotros es fundamental que las instituciones puedan retomar este espacio, porque muchas veces en su quehacer diario sí están realizando acciones fundamentadas a juventud, pero lo que nos está limitando es la falta de divulgación y la falta de coordinación con las instituciones para tener un espacio para exponer qué acciones estamos realizando en materia de juventud. Por eso los motivamos a que podamos darle seguimiento a los enlaces institucionales y verificar que se esté incluyendo la información. Si hay alguna modificación, porque por cambio de gobierno se pudo dar algún cambio en nuestro plan de trabajo o las acciones que estamos realizando, es importante que se exponga para poder con la unidad hacer la reformulación de este proceso, para que las instituciones no caigan en esta línea de nulo o de bajo rendimiento. Porque a mí se me avisó que nosotros no habíamos presentado información. Hemos rastreado por toda la institución y no aparece en ningún lugar la solicitud. Doña Cristel me hizo el favor de mandarme el correo que se envió en abril. Yo creo que es muy importante eso que mencionó usted al final. Primero, corroborar los enlaces. En este momento, por eso fue que yo asumí con una gran responsabilidad esto, porque cuando llegué no había quien se hiciera cargo de temas de juventud, no había ninguna agenda de temas de juventud y la persona se había pensionado, la que estaba en el departamento de nosotros, que era algo, con identidades, hoy ya me acuerdo, conformación de identidades, creo que se llama así. Entonces, yo sí creo que es importantísimo validar el enlace, revisar qué estamos haciendo, porque muy probablemente, porque nosotros conocemos la política, que es de ese tamaño, que es toda una tesis muy linda, muy profunda, pero a nivel práctico le falta como ese bracito. Y muchas veces sí estamos haciendo cosas, pero no necesariamente están tan claras, definidas la vinculación con la política pública. ¿Qué es lo que pasa? Que no solo no se ve el avance, sino que a veces nos centramos en un instrumento, y lo voy a hablar desde el punto de vista de lo que nos pasa a nosotros con el Sistema Nacional de Atención de Violencia y con lo que sé que pasa con el Sistema Nacional incluso de Cuidados y con otros sistemas. Se vuelven meramente técnicos, donde quienes llevan el día a día es el enlace técnico, que no alimenta a las jerarcas. Entonces generalmente no sabemos qué están haciendo. Creo que eso es fundamental, porque hay un divorcio, y entonces a veces las políticas públicas generales, o en este caso el gobierno, que tiene muy clara la ruta, no empata necesariamente con lo que tiene. Por eso es súper valioso que se haga ese análisis de qué tenemos nosotros en la mesa, qué está haciendo la parte técnica, cuál es la propuesta que tenemos programática desde gobierno, trabajando interinstitucionalmente, porque este gobierno sí trabaja institucionalmente, no como las islas, que generalmente es lo que yo he evidenciado, y donde los enlaces técnicos sientan que sí se les escucha y que sí queremos trabajar esa área en particular.
y porque generalmente ellos, la respuesta ha sido poca o nula, entonces lo que van haciendo es su trabajo del día a día, llenando matrices, ¿verdad? Y punto. Entonces yo sí creo que esto también es un llamado para nosotros, de sentarnos, replantear, preguntar quién es el enlace, si está bien el correo, para ver, me pasó lo mismo con compañeros del Consejo de Discapacidad, de CONAPAN, y resulta que la persona se había pensionado, y hay una cultura en nuestras instituciones de que se escriben entre las unidades técnicas nada más, nosotros no nos damos cuenta, entonces le mandaron un correo a esa persona que ya se había pensionado, que nunca contestó, que nadie supo, igual nosotros hemos respondido en abril, pero el punto es que ese divorcio nos cuesta a nosotros una visibilización hacia afuera de que no estamos haciendo lo que nos corresponde. Entonces yo sí creo que ese es un trabajo, un ejercicio que podemos hacer los jerarcas, revisar eso, ver qué estamos haciendo, hacer la comparación, y si hay que modificar y hay que enderezar la ruta, pues dar una ruta que nos permita a nosotros avanzar y visibilizar lo que este gobierno sí está haciendo por la juventud, que ya sabemos que es bastante, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, Cindy. Sí, muy bien. No, efectivamente, yo creo que, ¿verdad? Porque el monitoreo al final es una función muy técnica, pero sí requiere muchísimo del impulso, ¿verdad?, que puedan dar las personas jerarcas para la revisión de lo que se está comprometiendo y también de lo que se está haciendo. Y que muchas veces los planes de acción, y creo que eso no podemos negarlo, ¿verdad?, parten más de las posibilidades que tienen las instituciones y no necesariamente de profundizar en los temas que se están planteando. Tal vez como lecciones aprendidas, en términos generales, decirles, bueno, que definitivamente para nosotros la implementación del sistema Delfos ha sido muy positivo. Creemos que para los enlaces también, porque esto les facilitó muchísimo todo el proceso de reporte, ¿verdad?, para que no sean estas matrices como que a veces se vuelven un poquito grandes o difíciles de manejar, y que el sistema nos vino a facilitar también la posibilidad de hacer un registro más efectivo, y también que nos permite una capacidad de respuesta más rápida, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto como algo positivo, que obviamente pasa por un proceso de aprendizaje de parte de las personas enlaces, pero que vale la pena meternos en este mundo de utilizar el sistema. Y que también nos permite hacer esta medición, que al fin y al cabo es una medición que parte de lo que el mismo sistema nos arroja en términos del cumplimiento por cantidad, ¿verdad? Es un cumplimiento por cantidad de indicadores y de acciones cumplidas. Y tal vez como aspectos de mejora, ¿verdad? Bueno, decir lo que ya se ha dicho, ¿verdad?, que persiste el incumplimiento por parte de algunas instituciones, que sería muy importante entonces hacer esa revisión, como muy bien también planteaba la señora ministra, ¿verdad?, desde las jerarquías con sus enlaces institucionales, ¿verdad?, porque a veces cuesta identificarlos, aún para los jerarcas, ¿verdad?, quién es la persona enlace. Por esa razón, en el oficio que enviamos lo señalamos, ¿verdad?, para que fuera más fácil de ubicar. Y obviamente también como aspecto de mejora que tenemos que, entre más logremos alcanzar los compromisos, pues lógicamente muchísimo mejor, para beneficiar a las personas jóvenes, como también lo hemos señalado ya anteriormente. Y otro aspecto importante es que hay instituciones que nos solicitan modificar o desestimar indicadores porque consideran que definitivamente no se pueden cumplir. Nosotros ahí sí les hemos pedido que se hagan algunas reconsideraciones, tomando en cuenta que los compromisos ya están establecidos y que también las personas jóvenes pues lógicamente le dan seguimiento a este tipo de acciones institucionales que merecen la pena, ¿verdad?, que tengan algún nivel de seguimiento. Entonces, bueno, esa sería mi intervención y no sé si existe alguna consulta. ¿Alguna observación, consulta, pregunta, duda con respecto a este informe?
De los temas específicamente que me dicen en el MOP es que la información la enviaron cuando estábamos hackeados, y considero importante también, sobre todo en las instituciones como el MOP, que tiene consejos adscritos, que dentro del proceso se consideren también los adscritos. Por ejemplo, en el MOP está CONAVI, está COSEBI. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Vial está haciendo cosas importantes a nivel de educación en términos de juventud asociado a la seguridad vial en carreteras. Entonces creo que es importante que en este reporte también los adscritos se incorporen porque están haciendo cosas. Ajá, correcto. Muy bien, y también aprovechar que estamos en un buen tiempo para hacer esas correcciones. Esta presentación es para agosto, entonces nos adelantamos un poquitito, aprovechando que estaba este consejo para poder remediar estos aspectos. Entonces estamos a tiempo, incluso las instituciones que tienen cumplimiento alto, si quieren revisar si hay algo más que se puede incorporar, también lo pueden hacer. Entonces, este es un espacio de construcción y de mejora. La idea es poder hacer estas articulaciones y podría hacer hincapié en que podríamos tener esta comunicación informal mediante, como me lo señaló el compañero Arón, mediante alguna plataforma, en este caso WhatsApp, para estar en comunicación nosotros y darle seguimiento a este tema. Muy bien, muchas gracias. No sé, ¿alguien más con alguna observación o comentario? Muy bien, muchas gracias. Esto es informativo, ¿verdad? Aquí no hay que votar nada. No. Muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos al punto 7 de la agenda, intervención de miembros de la Junta Directiva del Consejo, entiendo, ¿verdad? De la persona joven, sí. Sí, de la Asamblea no vinieron. No. Sí, muy bien. De la Junta Directiva son ellos dos, y de la Asamblea no se presentaron, que sería Jesús y Vanessa. Vanessa, por una situación de distancia, no se pudo presentar. Bueno, yo tengo aquí 3 nombres, no sé, Emanuel Muñoz Ortiz. ¿No están? No está. Graciela Argentina Vargas Murillo. Sí. Adelante, por favor, tiene la palabra. Sí. Buenos días a todos y a todas, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Graciela y soy parte de la Asamblea Nacional de la Persona Joven. En esta asamblea estoy representando al Comité Cantonal de la Persona Joven de Orotina y bueno, también soy directiva en el Consejo de la Persona Joven. Para mí es muy importante estar aquí con ustedes, así que agradecerles el espacio y agradecerles que están aquí, porque a veces a la juventud le cuesta un poquito como participar en estos espacios y también es un poquito difícil como que nos escuchen. Entonces, que ustedes estén aquí gastando de su tiempo es algo muy valioso. Yo quiero tocar nada más 2 puntos importantes. El primero es que me gustaría ver si podíamos cambiar, por ejemplo, en la Asamblea de la Persona Joven, la presidencia y la secretaría tienen que estar aquí participando, igual que los directivos o las directivas. En este caso, la presidencia y la secretaría no pudieron asistir, entonces nos gustaría ver si podríamos hacer algo para esto. Por ejemplo, si el presidente o la secretaria no puede venir, si pueden nombrar a alguien en sustitución de ellos para que este espacio no se pierda, porque no tener la voz de la presidencia o la secretaría es bastante importante. Entonces no sé si se puede hacer eso, más que todo con la presidencia y la secretaría de la asamblea, que solo son ellos 2, con los directivos somos 3, entonces ahí tenemos más oportunidad, pero igual sería bueno considerarlo también con los directivos. Si alguna persona no puede participar, si se puede nombrar a alguien que sea parte de la asamblea, claro, y que pueda venir aquí a sustituir. Además, bueno, la Asamblea Nacional de la Persona Joven, el nombre es Asamblea Nacional de la Red Consultiva Nacional de la Persona Joven, entonces somos como los representantes de esta red. Y en realidad, bueno, según la ley, la asamblea lo único que tiene que hacer, digámoslo así, es discutir y votar la propuesta de política pública a las personas jóvenes. Pero nosotros nos gusta hacer más cosas. Tenemos mucha representación en la asamblea, por ejemplo, una persona de cada comité cantonal de la persona joven, entonces tenemos personas de todo el país, de partidos políticos, de ONGs, de
organizaciones con discapacidad, de personas afrodescendientes, etcétera. Entonces participan muchos grupos ahí y nosotros en la asamblea también conformamos comisiones. Por ejemplo, tenemos la comisión de cultura, tenemos la comisión de ambiente, la comisión de asuntos sociales, de reforma a la ley, de políticas públicas, y todas estas comisiones están integradas por personas que les interesan estos temas, ya sea porque lo están estudiando o porque están incidiendo en ese. Por ejemplo, yo estoy estudiando gestión cultural, entonces mi comisión es la de cultura porque es la que más me gusta y en la que me gusta trabajar. Entonces les cuento esto porque a veces estar en la asamblea llega a ser un poco como solo llegar a la asamblea, votar unas cosas y listo. Y nosotros queremos hacer más que eso. Y nos gustaría que ustedes, primero que todo, conozcan bien la asamblea y que sepan que aquí tienen actores claves para muchísimas cosas que ustedes necesiten. Si en algún momento están trabajando algún tema juventud y no tienen a quién, digamos, preguntarle algo o necesitan trabajar con jóvenes, desde la asamblea se puede hacer eso porque tenemos jóvenes de todo lado que se dedican a muchísimas cosas. Entonces no sé si tal vez con estos enlaces también se pueda incluir a que tengan enlace con la presidencia de la Secretaría de la Asamblea y con los directivos, porque bueno, nosotros somos como los que estamos representando a la Asamblea, entonces estos enlaces ojalá también puedan tener comunicación con nosotros, porque sé que a todas las personas de la Asamblea les encantaría trabajar algunas iniciativas con los ministerios. Por ejemplo, que se está trabajando algo de ambiente, nos pueden decir, tenemos una comisión de ambiente que le encantaría participar en esos diálogos, en esas mesas de trabajo. Así que para que lo tomen en cuenta y que siempre estamos anuentes a participar y que eso es lo que queremos, que la gente que llega a la asamblea no solamente esté ahí votando y se terminó, sino que este periodo que es de un año, que es poquito tiempo, lo puedan aprovechar bastante e incentivar que se siga participando, porque a veces es difícil que se participe porque llega a ser un poco aburrido solo llegar a hacer una cosa. Entonces siempre estamos trabajando, siempre estamos intentando trabajar en más. Entonces aquí tienen la propuesta, ojalá que la tomen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Graciela. Me parece que tal vez nos podrían pasar la lista de las comisiones que tienen. Eso me sonó interesante. Para que, bueno, ustedes me imagino que en la junta directiva ahí ustedes lo tienen, pero tal vez para que los ministerios sepan en cuáles temas están trabajando y por lo tanto cuáles podrían ser relevantes para cada ministerio. Los voy a tomar, le voy a tomar la palabra, los voy a llamar a los de ambiente. Estamos haciendo una reforma en la política de gestión de residuos sólidos y me gustaría oír la opinión de la Comisión de Ambiente al respecto. Aquí tengo otro nombre que se llama Esteban Alberto Varela Jara. Adelante, le doy la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señor vicepresidente de la República, señores, señoras ministros y viceministros del Estado. Un saludo especial a la señora viceministra doña Cristel y a la señora Natalia Camacho del Consejo de la Persona Joven. De verdad es todo un honor estar en este espacio representando en este caso las juventudes del país y tal como lo dice mi compañera Graciela, muestra un botón de la importancia de la incidencia que tiene la Asamblea de la Persona Joven. Es que hoy en esta mesa tenemos dos viceministros que son ex asambleístas, que no dudo que la Asamblea de la Persona Joven fue una escuela para ellos en el tema de incidencia. Que levanten la mano, por favor. Julia. ¿Y vos? Deseo aprovechar estos minutos para traer a este espacio una preocupación generalizada que hay dentro del movimiento comunal nacional, que es la poca participación que hay de jóvenes en el movimiento comunal. Ha ido mermando la participación de ellos. Hace unos meses, DINADECO, mediante la resolución DDN-RE-094-2022,
suspendió la promoción, la conformación e inscripción de las ADJs, lo cual era un espacio muy importante que desde la Asamblea nosotros estábamos colaborando en la promoción para realizar y crear asociaciones de desarrollo que los jóvenes pudieran trabajar, no solamente temas de juventud, sino que también temas de incidencia dentro de su comunidad. Y bueno, con esta suspensión del decreto sí quedan muchos grupos que mantienen el interés de estar conformando una asociación, pero por distintas razones dentro de la asociación integral, que muchas veces está más dominada por adultos, tal vez no se les da el espacio que se le merece. Y sí creemos que es muy importante crear y seguir el trabajo y apoyar el trabajo que ha hecho Dinadeco de buscar asociaciones productivas, pero desde ahí los jóvenes pueden aportar a una economía circular dentro de su cantón, trabajando desde su comunidad. Entonces sí quiero traer y extenderles a ustedes la propuesta y nuestra disposición para trabajar en valga la redundancia, una propuesta para poder buscar aumentar y motivar la participación de las personas jóvenes en el desarrollo comunal, haciendo énfasis en lo que ha sido el desarrollo comunal para nuestro país, especialmente de zonas rurales. Bueno, no me presenté, vengo también, al igual que Graciela, represento un comité de la persona joven, en este caso es Arcer, y al ser de comunidad rural he visto cómo mi cantón ha crecido y cantones vecinos han crecido gracias al comunalismo, porque ha sido las comunidades quienes han hecho las escuelas, quienes han hecho colegios, quienes han hecho salones comunales, quienes han hecho cocinas de turno, y es un movimiento que lamentablemente con la poca participación de juventud va en decadencia y más bien debemos de fortalecerlo. Entonces por ahí sí extiendo una propuesta que podemos trabajar en conjunto para poder fortalecer el movimiento comunal y motivar a las personas jóvenes. Y bajo el mismo aspecto también me preocupa la visibilidad que debe tener el Sistema Nacional de Juventudes. Somos uno de los sistemas más fortalecidos en Latinoamérica, tenemos una estructura que otros países no tienen y debemos hacer mucho énfasis que el país se dé cuenta la importancia que tiene la Asamblea de la Persona Joven y que nosotros también podamos incidir un poco más también en las limitaciones que tenemos tal vez a nivel de la ley que nos ampara a nosotros, es la 8261, la ley de la persona joven, fue creada en el 2002, hace 21 años. Entonces sí creemos también importante ir trabajando en una reforma donde se pueda definir y se pueda adaptar más a las realidades de las juventudes de hoy en día y darle más protagonismo, no solamente, por supuesto vemos temas de juventud, pero ir más allá, porque nosotros, está bien, somos el futuro, pero también somos el presente y podemos incidir directamente en el desarrollo actual del país. Entonces esos dos puntos eran los que quería traer acá a la mesa, tanto el tema del comunalismo para el fortalecimiento y plantear una reforma a la ley 8261, que incluso ya hay propuestas que podríamos hacérselas llegar, hay estructura ya de algunas propuestas a esa reforma. Y acá estamos a las órdenes, señores y señoras ministros y ministras, para poder trabajar con ustedes en sus respectivas carteras, de igual manera el señor vicepresidente, acá estamos a las órdenes suyas. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. La propuesta de reforma de ley, por favor, se la pasa al viceministro de Presidencia. Ahí la podemos analizar. Y en la parte comunalista voy a hablar con Fabiola para que nos incluya en algunas sesiones que nosotros tenemos de trabajo. Mideplan. Conadeco. Sí, ¿ustedes están en Conadeco? No. En Conadeco. Bueno, ok. Listo. Me parece que se nos unió Emanuel Muñoz Ortiz. Le doy la palabra. Muchas gracias, vicepresidente. Primero, disculparme por la llegada, tuve que resolver unos problemas personales, familiares, entonces se me dificultó, pero acá estamos siempre representando a las juventudes. Primero, agradecer por el espacio, señores ministros, viceministros, y viceministra de Juventud, señor vicepresidente, directora ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, pero principalmente
contento de ver varias figuras que han estado en el Sistema Nacional de Juventudes sentadas hoy en esta mesa, como es Julián, como es Cristel. Y yo hoy me voy satisfecho porque creemos en ese sistema, vamos trabajando en ese sistema y fortaleciendo el sistema desde las bases, que es lo fundamental. Trabajando con los comités cantonales de la persona joven, con las municipalidades para buscar las soluciones que enfrentan las juventudes aplicando la política pública nacional. Pero mi tema hoy, que lo veo el señor viceministro de Educación, es la agenda que hemos venido trabajando, o principalmente, no le voy a quitar el mérito, la señora ministra de Condición de la Mujer presentó una iniciativa que para mí es fenomenal, que es una agenda nacional de juventudes. Esta agenda viene a trabajar o articular acciones con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el INAMU, con el Viceministerio de Juventud, con el Consejo de la Persona Joven y con aquellas instituciones que también tengan juventudes, quieran sumarse a esta iniciativa. Señora viceministra, gracias, porque esto me da una esperanza, porque vamos a aplicar la política pública con las instituciones, pero principalmente en las bases con los comités cantonales de la persona joven. Y para ello, señor vicepresidente, también necesitamos de su apoyo, porque esto no sale solamente de la junta directiva, ni tampoco del viceministerio. Necesitamos los esfuerzos de todos y principalmente ojalá que salga ese esfuerzo desde el despacho de la primera vicepresidencia. Un apoyo, un respaldo que le dé a la junta directiva y que le dé también a la Secretaría Técnica de este Consejo para que los jerarcas de las diferentes instituciones empiecen a aplicar la política pública y que los indicadores a un poco tiempo veamos resultados reales y eficaces. Esto viene también a aplicar porque el problema que enfrenta hoy a las juventudes, y lo mencionaba el señor viceministro en la sesión de junta directiva, es que hay jóvenes que hoy en día no tienen bachiller, y estas juventudes al no tener bachiller no tienen una educación profesional, no pueden entrar a una universidad. Y si hoy juventudes que tienen un título universitario les cuesta conseguir empleo, a ellos que no tienen este título, no tienen este respaldo, el desempleo es enorme. Y como le he dicho en anteriores consejos nacionales de juventudes, el tsunami que se viene, porque yo lo veo así, el problema que enfrenta las juventudes es un tsunami, que si no ponemos las soluciones reales, el daño en ese momento será irreparable. Y por eso me llena de esperanza esta agenda, porque en conjunto con la política pública nacional de juventudes le dan un respaldo y le dan esa nueva esperanza al Consejo Nacional de la Persona Joven. Porque el Consejo es una institución que yo siempre lo he dicho, chiquitita, así, o sea, es algo que tiene pocos profesionales para el gran trabajo que tiene, porque tienen que salir a las zonas vulnerables, las zonas donde yo he visto y he participado y he estado con Natalia en Isla Venado, en Isla Caballo, donde hemos llevado la iniciativa, y Julián a mí no me deja mentir, hemos también visitado lugares donde las juventudes ahí no llega el tema de la política pública. ¿Y por qué no llevarle si es un tema nacional? Son juventudes, son jóvenes que también necesitan el apoyo del gobierno, y no solamente del gobierno, sino de las municipalidades, pero para ello necesitamos una articulación, una comunicación directa desde vicepresidencia, desde las instituciones del Estado, con los comités cantonales de la persona joven y con las municipalidades, porque sean como sean los comités cantonales de la persona joven, son comisiones permanentes del Consejo Municipal. Para la aplicación de ellos necesitamos el apoyo de todos, porque este barco no se conduce solo. Debemos de tener el apoyo de todas y todos para poder sacarlo adelante. Y esto es un granito de arroz para los grandes problemas que enfrentan, como conectividad, como salud mental. Hoy los jóvenes se suicidan y nadie habla de eso. Pero debemos de empezar a trabajar de la mano con todas las instituciones para poder sacar este tema adelante con las asociaciones de desarrollo. Es fundamental el trabajo, como lo mencionaba Esteban. Es hora que empiecen a articular, empiecen a participar las jóvenes en las asociaciones de desarrollo, donde toman las decisiones, donde tienen un recurso
específico para proyectos que puede perfectamente trabajar MISID con el tema de asociaciones de desarrollo para poder generar un impacto de conectividad real y que los jóvenes hoy en día puedan también tener una herramienta tecnológica. Y es algo que esta agenda, doña Cindy, muchísimas gracias nuevamente, es algo que me da mucha esperanza y espero verla concluida, espero verla con esos indicadores que arrojen un futuro. Y yo estoy seguro, sí, señor viceministro, también en un futuro veamos jóvenes ya con el título de bachillerato, con este certificado de emprendimiento e innovación y con esta herramienta laboral que puede generar un sustento y una esperanza. Y con esto yo digo, el trabajo está hecho. Muchísimas gracias, señor vicepresidente, señora viceministra y ministros y viceministros. Muchas gracias, Emanuel. No sé, yo creo que con este punto queda concluido. Pasamos al punto 8º de la agenda, asuntos varios. No sé si alguien quiere. Si quiere, yo me voy a referir a lo que habló. Muy bien, adelante, Cindy. Me disculpo primero porque Me disculpo que estoy de pie, pero es que amanecí, bueno, desde ayer contracturada y esas sillitas, perdón, pero están terriblemente despachadoras. Nada más como para retomar lo que dijo el compañero Manuel, en realidad nosotros, y parte de lo que dije ahora, hemos venido y esta administración tiene una clara política de la juventud. Se está haciendo la Estrategia Nacional de Empleo, que tiene una línea clarísima de prioridad a la gente joven. De hecho, comentando esta estrategia de la Ruta de las Juventudes, que fue el nombre que se me ocurrió, porque como yo tengo tantas rutas, me pareció que era una buena manera de explicar lo que se buscaba, lo que se perseguía, y es cómo visibilizar desde el enfoque del Viceministerio de Juventud que nuestro gobierno está comprometido con la juventud, pero que digamos como lo hacemos desde el Ministerio de Educación, se ve una acción de educación, desde el Ministerio de Trabajo, una acción del Ministerio de Trabajo, y tenemos un bombardeo afuera en los medios diciendo que este gobierno no le habla a la juventud o no está preocupado en la juventud, y no es cierto. Entonces, si nosotros podemos evidenciar desde el Viceministerio de Juventud lo que está haciendo el gobierno, y ahí don Melvin hizo, digamos, el link de esta idea con la importancia de generar indicadores, entonces es como colocar en la mesa, en una ruta clara, proyectos de esta administración concretamente que está desarrollando y generar indicadores de corto y mediano plazo. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos o tenemos la oportunidad en el Consejo de la Persona Joven de revisar todos los proyectos que entran de cada municipalidad, en realidad de los comités centrales de las personas jóvenes de cada municipalidad, y nosotros somos muy ajuiciosos, hemos leído los proyectos, los revisamos, los vemos, y les puedo asegurar que ese ejercicio no lo he hecho puntual, pero alrededor del 85-90% de los proyectos habla de educación, STEM, capacitación, pero hablan de temas muy puntuales: STEM, desarrollo profesional, empleo, salud mental y violencia. O sea, son temas recurrentes en todos los comités. O sea, nosotros tenemos la radiografía. Cuando un grupo de jóvenes tiene acceso a recursos y está colocando un proyecto, nos está diciendo a dónde deberíamos de estar invirtiendo los recursos para la juventud. Entonces, ese mapeo me permitió a mí presentarles a los compañeros una propuesta súper sencilla, porque a veces lo sencillo es lo que mejor produce, efectos o impactos, donde comprometiéndonos los que estábamos ahí, que es educación, salud, que estaba Carolina, nosotros estamos esperando a ver cuál es la persona que la va a sustituir, importantísimo, porque el tema de salud mental, de salud integral, de salud reproductiva es importantísimo. Nosotros tenemos un 15% de embarazos hoy en Costa Rica por accidente. Entonces, cuando decimos por accidente es porque no estamos teniendo la educación necesaria para evitarlos y para tener una salud reproductiva
eficiente. Entonces, eso es desde los chicos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en esa línea? Entonces, yo sí creo que es importante poder tener esta presentación. Me comentó el ministro de Trabajo que no solo, obviamente, como les dije, la Estrategia Nacional de Empleo viene en esa línea, pero me mencionaban, por ejemplo, los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Vivienda respecto de vivienda para gente joven. Eso debería estar en esa ruta. O sea, hay algunos elementos muy sustanciales que debería de aparecer ahí, que la podemos socializar, que la podemos impulsar, que no es una ocurrencia desde el adultocentrismo, porque en realidad ese trabajo lo hemos hecho y ustedes son testigos. Nosotros revisamos los proyectos, los analizamos, les damos seguimiento, vemos por qué no, por qué están poniendo eso. Entonces, sí nace del seno de los SPJs, están haciendo ahí, ese es el germen, y lo que estamos haciendo es vinculando esas necesidades con lo que esta administración tiene claro y está proponiendo. Entonces, esa es una propuesta que está en la mesa. La idea es terminar de elaborarla, porque eso sí nos corresponde a cada ministerio alimentar con esa información y hacer una presentación a la Asamblea Nacional de la Gente de Juventudes, que sería en agosto, con el Día de la Juventud, para que ellos la validen, porque en realidad es importante que, si bien nace de ellos, pero que también ellos la validen y puedan nosotros desarrollar un proceso de visibilización que nos permita hacer indicadores de salida y de resultados, para decir realmente teníamos una ruta clara, y este gobierno también tiene un rostro, como lo sé que lo tiene en el caso de las mujeres, de juventud, dentro de todo el germen de sus iniciativas. Entonces esa es la idea. Muchas gracias, Cindy. Me interesa ver eso, lo que ustedes hicieron por ahí, tal vez. Es un borrador, ahora se lo paso, pero falta que todos le alimentemos. Ok, listo. Me pidió la palabra el viceministro de Educación. Adelante, Melvin. Gracias, compañeros, compañeras. Muy concreto en esto que tal vez ustedes no lo conocen, pero lo planteó Emanuel. Es el tema del bachillerato para la empleabilidad y el emprendimiento. No sé si ustedes conocen el dato, pero alrededor de 2.2 millones de costarricenses no tienen bachillerato, y muchos son jóvenes. Entonces, hemos trabajado una propuesta, ¿verdad?, con la Universidad Nacional a Distancia, en cooperación y alianza, para crear el primer bachillerato que tenga estos fines. Y lo que concretamente establece este bachillerato es un curso de 3 meses intensivo, donde los muchachos puedan aplicar las herramientas de la vida, porque normalmente ellos ya son emprendedores, son sobrevivientes. Entonces, normalmente tienen algún negocio, algo tienen, ¿verdad? Y que de alguna manera esta experiencia de vida les puede ayudar a obtener ese título, ¿verdad? Hemos trabajado también con la Asamblea Legislativa, porque había un proyecto de ley ahí, ¿verdad?, que estaba por otorgar esto masivamente a toda la gente, ¿verdad? Pero lo que acordamos en el Consejo Superior de Educación es más bien hacer un refrescamiento de habilidades y destrezas para que el sector empleador vea en este nuevo talento un talento empleable. Entonces, ¿cómo se gana este bachillerato? Este bachillerato se gana haciendo las cosas. Entonces, al final, este joven presenta su proyecto, ¿verdad? Normalmente son proyectos de vida, donde si instalaba portones eléctricos, ese portón tiene un presupuesto, o sea, tiene conocimientos algorítmicos de matemática, tiene alguna lógica a nivel de comunicación asertiva, o sea, hay un módulo de habilidades blandas y esenciales muy fuerte, y también tiene módulos en tecnología y en gestión de proyectos, de tal manera que esto se convierte en una oportunidad interesante que les va primero a refrescar los conocimientos y que el sector empleador vea que viene un talento humano, ¿verdad?, refrescado. Eso es mucho mejor que dar un título por darlo, ¿verdad? Entonces, ya con la diputada que planteó este proyecto nos unimos y estamos en sintonía para presentar una solución a largo plazo y sobre todo blindada por el Consejo Superior de Educación, porque una vez aprobada la propuesta, esto se le asignará presupuesto, se le asignarán profesores, se les asignará toda la estructura para que la propuesta se mantenga en el tiempo. Entonces, quería contarles eso para que me ayuden a promover en sus ministerios
con el fin de ayudar incluso a los mismos. Yo tengo colaboradores en el ministerio que tienen 9º año y no han concluido con esto, ¿verdad? Y no pueden seguir surgiendo en el escalafón, ¿verdad? Los mismos policías que son jóvenes, ¿verdad? Hay muchísima gente que tiene eso, casi la mitad de Costa Rica. Entonces, esto pronto saldrá, la ministra lo va a anunciar probablemente con el presidente de la República, en la ruta de la empleabilidad que se está estableciendo y también que lo hemos discutido también en la ruta del Consejo de Juventudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Melvin. No sé si la ministra de Vivienda, que fue, quiere hacer algunos comentarios sobre lo que ha hecho el MIVA en cuanto a la juventud. Gracias. Bueno, vamos a ver, en términos generales y también particulares. En términos generales, desde hace muchos años en el ministerio se viene conversando el tema de que en general hay que replantear un poco todo el esquema del beneficiario del bono de vivienda, principalmente para atender un tema de transformación demográfica, ¿verdad? Y entre esa transformación demográfica está, por ejemplo, todas las uniones libres o las parejas que deciden no tener hijos o los hogares unipersonales que cada vez son más. En el último censo fue como el 10% de los hogares eran unipersonales, es decir, adultos que viven solos, que no tienen pareja y tampoco desean tener hijos. Y por ese mismo esquema, entonces se ha venido pensando que el beneficiario hay que repensarlo. Actualmente el beneficiario es la familia nuclear con hijos o la familia ampliada con hijos. Es decir, un grupo, lo que se considera el hogar beneficiario es un grupo familiar. Entonces, en esa línea, pues se ha venido pensando un poco incluir a estas nuevas formas de familias que desde luego también requieren vivienda. Y ya más puntualmente, más recientemente, lo comentaba la señora ministra de la condición de la mujer, es que se ha venido trabajando dentro de esas opciones de esquema, puntualmente en lo que podría ser la vivienda para jóvenes, que serían básicamente beneficiarios menores de 35 años y que podría incluir una clase media baja, digamos, lo que se llama la vivienda de clase media, que es hasta un valor de 65 millones con ingresos son como 500,000 colones, creo, por hogar. Entonces, un poco ampliar la oferta para ellos, para incluirlos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. No. Yo conozco muy poquito de esto, entonces por eso quiero ver qué tipo de acciones son las que se incluyen ministerio por ministerio en este ámbito de la persona joven. No sé, en el MOP tampoco me imagino como qué es lo que es específico de la persona joven. No sé si conoces algunas acciones que están en el plan de acción del MOP. Sí, básicamente incluso cerramos hace un par de semanas un proceso que se lleva a cabo una vez al año, tiene que ver con la Semana de la Seguridad Vial. Lastimosamente un porcentaje grande de los fallecimientos en carretera se produce en personas jóvenes. Hay un perfil sociodemográfico que se compartió este año que realmente preocupa muchísimo. Entonces, muchas de las acciones entre tanto el Ministerio como el Consejo y la Policía de Tránsito, el Consejo de Seguridad Vial y la Policía de Tránsito están precisamente enfocadas en capacitar y concientizar a la población joven en términos de prevención en carretera. Hay un porcentaje importante de fallecimientos que se están dando en zonas rurales, en trabajadores de menos de 40 años, usuarios de motocicletas que son jefes de hogar. Ese es un tema crítico para nosotros y se ha considerado como una de las áreas foco de trabajo a nivel de COSEBI, a nivel de MOP, a nivel de Policía de Tránsito para esta administración completa, no solamente un año. Queremos trabajar mucho en un tema de conciencia porque no es un impacto solamente en la vida que se pierde, es un impacto a nivel económico
en el núcleo familiar y a nivel de la comunidad también es un impacto grande. Perdón, pero viera que ahora que hacemos este ejercicio, creo que podríamos hacer una solicitud para que nos envíen, aparte de lo que lleva la política, estas acciones que son acciones novedosas de esta administración. Digamos, a mí eso de lo de la licencia me parece fenomenal, que estén dando en clases y que puedan salir ellos con ese instrumento, con ese machete ya, ¿verdad? Cuando salen del colegio, pero y algunas otras acciones muy puntuales que nos puedan enviar al Consejo de la Persona Joven para que nos ayude a alimentar y definir qué vamos a colocar y qué no en esa ruta. Me parece que esa podría ser un valioso aporte. Sí, me parece una buena idea. A veces uno leyendo la política pública no cuesta mucho como entender. A mí me gusta más leer los planes de acción y así me queda mucho más claro qué es lo que está tratando de hacer con esto. No sé si hay alguna otra observación o comentario que alguien quiera hacer. Sí, adelante. Bueno, muy buenos días. Tal vez un tema importante, tratando de integrar en un único elemento todo lo que se ha planteado, guardando las distancias. Nosotros tenemos el PNDIP, ¿verdad?, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. ¿Por qué no construir el PNDJ, que es el Plan Nacional de Desarrollo en Juventud, que integra todas las acciones que se están desarrollando desde los diferentes ministerios y las iniciativas que se plantean desde los mismos miembros del Consejo, y que sea una estrategia país, que sea el elemento principal que articule lo que está haciendo este gobierno con cada órgano, y que por supuesto a nivel de Consejo y Viceministerio de Juventud se le dé el seguimiento correspondiente en el marco de la política pública y de los indicadores que ya se han establecido, para concentrar todos los esfuerzos y no trabajar de manera separada, y creo que como país damos mejores resultados. Okay. Bueno, haría como varios comentarios, señor vicepresidente, por diferentes temas que han comentado. De verdad, primero agradecerles la iniciativa, porque es para nosotros, los que hemos estado en este proceso del Sistema Nacional de Juventud desde hace años, un espacio muy valioso, ver que diferentes jerarcas tienen la disposición de sumarse a los esfuerzos y evidenciar el trabajo que estamos haciendo en Juventudes. Para nosotros eso es sumamente importante. El poder tener una agenda nacional de juventudes es fundamental, porque nos permite aglomerar qué acciones estamos haciendo por las juventudes desde las instituciones, que no sean acciones que pasen por alto, sino que podamos establecerlo mediante una estructura, ¿verdad? El señor viceministro del Ministerio de Cultura nos aporta una idea de poder generar como un plan de desarrollo humano, pero ya dirigido a juventud, ¿verdad? Podríamos analizarlo si esa podría ser la figura, o poder estructurar otro documento, otro manual que pueda ser vinculante con las acciones que estamos haciendo, pero que nos permita tenerlo como sombrilla y como espejo de qué a nivel nacional estamos haciendo en materia de juventud, que al final del día eso es lo que necesitamos. Tener un documento que nos permita visibilizar las acciones que estamos haciendo y que las juventudes tengan un acceso fácil a esa información, porque muchas veces es muy complejo para una persona joven saber qué es lo que estamos haciendo desde las instituciones. Entonces es más fácil decir no hacen nada, ¿verdad? Es una acción común, pero si hacemos estratégicamente un tema de comunicación y de divulgación, nos podría ayudar mucho a eso. Entonces, un compromiso que podríamos establecer es basado en los comentarios que ustedes están diciendo, que desde el Viceministerio de Juventud podamos enviar una solicitud
a las instituciones donde ustedes envíen información de lo que se está trabajando en materia de juventud para nosotros poder hacer el conglomerado de información y poder definir qué podríamos incluir en esta agenda o en esta ruta para poder ya exponerlo. ¿Está bien? Entonces, si lo ven a bien, podríamos tomar ese acuerdo, donde nosotros por parte del Viceministerio de Juventud estaríamos enviando una solicitud a las instituciones para que nos aporten qué acciones específicamente se está haciendo para juventud a partir de este gobierno para incluirlo en la ruta de trabajo. Los que estén de acuerdo, levantar la mano, por favor. Todos. Abstenciones, votos en contra. Levantamos la mano para dejar en firme el acuerdo. Muchas gracias. No sé si hay otros comentarios, si no llegaríamos al final de esta sesión. Sí, perdón. Al ser la modificación de este decreto, se establece que tenemos que hacer 3 sesiones en el año. Este decreto sale más o menos como en mayo, ya teníamos información, o en junio más o menos. Es decir, que perdimos entre 5 a 6 meses del año, ya no podríamos tener otra de las sesiones, pero sí podríamos sesionar a finales de año, entre noviembre y diciembre, para cumplir por lo menos con 2 sesiones de este año. Y para el próximo año, la iniciativa sería, si ustedes lo ven a bien, que las sesiones puedan ser fuera del área metropolitana, es decir, aprovechando que tenemos que sesionar, por ejemplo, en abril, que pudiéramos hacerlo en Alajuela, por decirlo así, porque hay una actividad donde se aglomeran los ministerios en esa sede. Si tenemos que hacerlo. Alajuela es GAM. Bueno, sí, tiene que ser GAM, pero fuera en Orotina, San por Carlos, ejemplo, donde Graciela. Ajá, muy bien. Muy bien, perdón. Excelente. Bueno, ya veo que estimuló la creatividad de lugares, lo cual es muy bueno. Y muy bien, entonces doy por finalizada la sesión ordinaria número 11 del 4 de julio del 2023, al ser las 11:20. Les agradezco mucho su presencia y que tengan un buen día.